Ok, buenos días. Vamos a continuar y estuvimos hablando en la última sesión acerca de los procesos de las vías metabólicas comunes, que les mencioné que los aminoácidos hacen ciertas vías metabólicas una vez que llegan al hígado y no son utilizados para proteínas o para lo que sea que ellos puedan servir, se pueden meter a las vías metabólicas comunes. De estas cuatro vías metabólicas comunes dije que eran cuatro, que era la transaminación, la desaminación, la transdesaminación y la descarboxilación. Y que cada una de estas vías lo que provocaba era que un aminoácido se convirtiera en un cetoácido o que un aminoácido se convirtiera en una amina. Porque si a un aminoácido le quitamos su grupo amino, se convierte en un cetoácido. Y si a un aminoácido le quitamos su grupo carboxilo, se convierte en una amina. Y que esta función, les dije, estas vías metabólicas comunes tenían como objetivo aumentar y diversificar las funciones metabólicas de los de por sí ya amplias funciones que tenían los aminoácidos. Ahora, les decía yo que la transaminación y la desaminación ambos tienen que ver con el grupo amino. Nada más de que en la transaminación es una transferencia reversible del grupo amino, mientras que en la desaminación es agarrar un grupo amino para eliminarlo, no transferirlo a nadie, sino eliminar ese grupo amino como amoníaco. Cuando a un aminoácido se le quita un grupo amino, ese grupo amino que se le arranca se libera como un amoníaco. Entonces, en la desaminación, ¿qué se va a producir como parte de haber arrancado ese grupo amino? Amoníaco. Entonces, siempre que hay desaminación, hay la liberación de un cetoácido y de un amoníaco, ¿verdad? Porque les dije que se está agarrando al amino, al grupo carboxilo, digo, al grupo amino y se está quitando, pero no para transferirlo a nadie, sino para agarrarlo, quitarlo y convertirlo en amoníaco. Ahora, esto es importante porque, porque hay aminoácidos que cuando ya envejecen tienen que ser destruidos. ¿Se acuerdan que les mencioné yo que las proteínas tienen una vida media? Y se destruye esa estructura de la proteína y se liberan los aminoácidos y esos aminoácidos se vuelven a utilizar para volver a formar una proteína. Sin embargo, los aminoácidos también llega un tiempo en que ya no sirven. O sea, también llega un tiempo en que los aminoácidos ya deben de ser destruidos porque por el pasar del tiempo han sufrido algunas modificaciones, han sufrido algunas alteraciones y entonces también llega el momento en que los aminoácidos deben de ser ¿qué? Destruidos. También llega ese momento en que los aminoácidos deben de ser destruidos. Pero para destruir a un aminoácido, niños, para destruir a un aminoácido, yo no estoy hablando de una proteína. A una proteína yo la destruyo su estructura y libero los aminoácidos. Y si esos aminoácidos son viables todavía, si esos aminoácidos son viables, yo los puedo utilizar para formar una nueva ¿qué? Proteína. Pero si esos aminoácidos ya no son viables, esos aminoácidos deben de ser ¿qué? Destruidos, deben de destruirse. Sin embargo, sin embargo, para destruir a un aminoácido, lo primero que se debe de hacer es separar el grupo amino del resto del aminoácido. Y para separar el grupo amino del resto del aminoácido, precisamente se ocupa este proceso llamado que desaminación, que es agarrar al grupo amino y separarlo del resto de quién, del aminoácido. Entonces, cuando yo voy a destruir a un aminoácido, lo primero que tengo que hacer, les dije, es arrancarle su grupo que amino. Y la única manera de arrancarle su grupo amino es desaminándolo. Entonces, la desaminación agarra el grupo amino y se lo arranca. ¿Y cómo, en qué lo convierte? Dije, lo convierte en un ¿qué? Amoníaco. Y el resto del aminoácido que queda se llama, se llama
el cuerpo carbonado, porque es donde están los carbonos. Recuerden que el grupo amino no tiene carbono, es NH3. Entonces, pero el resto el resto del aminoácido se dice que es el cuerpo carbonado, porque es donde están los carbonos. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para destruir a un aminoácido? Lo primero es separar el cuerpo carbonado del amino. Separarlos. ¿Cómo separo el cuerpo carbonado del amino? Por desaminación. ¿Me explico o no me explico ahí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es quitar el cuerpo carbonado del amino. Y la única manera de hacerlo esto es por desaminación. No es reversible. La desaminación es un proceso irreversible. Es un proceso irreversible. Por eso les estoy diciendo que lo primero que tengo que hacer es agarrar a este aminoácido que ya no sirve y separar su cuerpo carbonado del amino. ¿Por qué? Ustedes seguramente se estarán preguntando, ¿por qué hay que separarlo? Porque, déjenles decir una cosa, las vías de eliminación que lleva el cuerpo carbonado no son las mismas vías de eliminación del grupo amino. Entonces, el grupo amino se elimina por una vía metabólica distintas a las del cuerpo carbonado. Entonces, el cuerpo carbonado, por ejemplo, se elimina en una vía que se llama ciclo de Krebs. Y el grupo amino se elimina en una vía llamada ciclo de la urea. Entonces, el aminoácido va a seguir dos vías metabólicas para su eliminación. ¿Cuáles dos vías metabólicas? Una que se llama ciclo de Krebs y una que se llama ciclo de la urea. Pero específicamente el cuerpo carbonado del aminoácido se elimina en ciclo de Krebs. Y específicamente el grupo amino del aminoácido se elimina en ciclo de la urea. Entonces, si yo quiero eliminar a un aminoácido, yo no puedo eliminar a un aminoácido de manera completa porque los integrantes del aminoácido van a seguir vías metabólicas distintas de eliminación. El cuerpo carbonado por ciclo de Krebs y el grupo amino por ciclo de la urea. Entonces, lo primero que tengo que hacer por eso, yo, para poder eliminar un grupo amino, para poder eliminar un aminoácido, es separar estos dos elementos. ¿Cuáles dos elementos? El cuerpo carbonado y el grupo amino. Cuerpo carbonado que se va a eliminar por donde les dije, por ciclo de Krebs. Y grupo amino que se va a eliminar por donde, ciclo de la urea. ¿Vale? Entonces, ¿quién hace esta separación? La desaminación. Pero recuerden que la desaminación es con la intención de eliminar a un aminoácido. Es de eliminarlo. Y para eliminarlo, les vuelvo a decir, lo primero que tenemos que hacer es separar el cuerpo carbonado de su grupo amino. Y eso lo hace la desaminación. Y les dije que es un proceso que irreversible. Ahora, en la transaminación no es la eliminación de un aminoácido. La transaminación era un proceso reversible. Y la transaminación, niños, todo lo contrario. La transaminación nos sirve para formar nuevos aminoácidos. Quiere decir que la transaminación está en los procesos de síntesis de aminoácidos. ¿Por qué? Porque recuerden que yo tengo los cetoácidos y lo único que ocupo para que estos se conviertan en aminoácidos es un grupo que amino. Entonces, ¿qué va a hacer la transaminación? Darles ese grupo amino a ese cetoácido y ese cetoácido se convierte en un ¿qué? Aminoácido y el aminoácido nuevo se convierte en un ¿qué? Cetoácido. Entonces, vean qué distintas y qué opuestas son la transaminación y la desaminación. Aunque ambos se incluyen movimientos del grupo amino, la transaminación es con la finalidad de formar nuevos ¿qué? Aminoácidos y o formar nuevos cetoácidos, pero participa en la síntesis versus a la desaminación, que aquí ni se va a formar nuevos aminoácidos, ni se va a formar nuevos cetoácidos, sino la desaminación es para poder eliminar a un ¿qué? Aminoácido, destruir a un aminoácido.
Entonces, si ustedes pueden ser observadores, la transaminación y la desaminación son procesos opuestos el uno del otro. Mientras que uno es de síntesis, el otro es de degradación. Pero ambos se necesitan. Porque al final de cuentas, cuando un aminoácido también ya envejece, ese aminoácido debe ser que destruido, o sea, debe ser destruido y que se vuelva a formar un nuevo que aminoácido, así de simple, un nuevo aminoácido para formar nuevas proteínas. Entonces, fíjense, y luego, pero les decía yo que casi ningún aminoácido, 3, 4 aminoácidos, hacen desaminación directa, ¿se acuerdan? Yo les dije que los aminoácidos no hacen desaminación, la mayoría. La inmensa mayoría, y más que la inmensa mayoría, todos los aminoácidos hacen transaminación, todos. De hecho, les dije que de todas las vías metabólicas comunes, la número 1 era la transaminación. Porque la transaminación es la número 1 y la transaminación la hacen todos los aminoácidos. Todos los aminoácidos pueden hacer transaminación, todos. Y la desaminación, no niños, la desaminación solamente la pueden hacer un grupo reducido de aminoácidos. Pero quiere decir entonces que los aminoácidos que no hacen transaminación, digo que no hacen desaminación, significa que nunca se van a eliminar. Digo, porque al final de cuentas, ¿cómo es la eliminación de los aminoácidos? Por desaminación. Y recuerden que solamente hay 3, 4 aminoácidos que hacen desaminación. Quiere decir que los aminoácidos que no hacen desaminación no se van a eliminar, no se van a eliminar de manera directa. Porque recuérdense que cuál es el tercer proceso de las vías metabólicas comunes, la transdesaminación. O sea, sé que primero hay una que transaminación y luego hay una que desaminación. Si ustedes recuerdan, yo les dije que el aminoácido principal que participa en la transaminación, ¿quién era? El glutamato. Pero también les dije que el principal cetoácido que participa en la transaminación es el alfa-cetoglutarato. Pero también les dije que el principal aminoácido que se desamina es el glutamato. Entonces, cuando un aminoácido, por ejemplo, voy a mencionarles un aminoácido que no tiene desaminación directa, glicina. Glicina no tiene desaminación directa. Quiere decir que no se va a destruir de manera directa. Pero la glicina quiere hacer transaminación y dice el aminoácido glicina, yo voy a transaminarme. Ah, ¿qué? Dice el alfa-cetoglutarato, dámelo a mí, tu grupo amino. Y entonces la glicina le cede su grupo amino y entonces el alfa-cetoglutarato se convirtió en que glutamato y la glicina pasó a ser piruvato como su cetoácido. Y en eso, el glutamato recién formado con el grupo amino que le dio por transaminación la glicina, el glutamato se desamina. Voy a desaminarme y él se desamina, punto, se desaminó, se acabó. Entonces, esa glicina se eliminó de manera indirecta a través de un proceso de que transdesaminación, ¿vale? Entonces, la inmensa mayoría de aminoácidos se eliminan por transdesaminación, mientras que un grupo reducido de aminoácidos se eliminan por desaminación. O sea, la mayoría de los aminoácidos, ¿cuál va a ser su proceso de eliminación? Transdesaminación. Y solamente un grupo reducido de aminoácidos pueden eliminarse de manera directa por desaminación. ¿Me explico? Entonces, podemos decir que la transaminación tiene 3 funciones. Número 1, formar nuevos aminoácidos, que ya hemos dicho por qué, ¿verdad? Número 2, formar cetoácidos, que ya dijimos por qué. ¿Y cuál sería la tercera y que sería irónica? Que fuese para eliminar un aminoácido. Pero, ¿cuándo va a ser para eliminación? Siempre y cuando se cumpla una cosa. ¿Qué cosa? Que ya no se necesita ese aminoácido, ya pasó su No, sí, pero, etapa. o sea, siempre y cuando la transaminación, ¿cuándo va a ser el inicio de la eliminación de un aminoácido?
Cuando la transaminación estoy diciendo que es formadora de aminoácidos, de cetoácidos, pero ahora les estoy diciendo que también es para eliminar aminoácidos, sí, pero ¿cuándo va a ser para eliminar aminoácidos? Siempre y cuando se cumpla una condición. La transaminación per se no es eliminatoria, la transaminación per se es formadora. Y ahorita estoy diciendo que la transaminación es para eliminar también. Pues cuando, pero la transaminación no se elimina nada. Cuando un aminoácido le presta otro y luego ese se deshace de él. Sí, entonces la respuesta correcta ahí sería, Melissa, que va a ser eliminadora la transaminación siempre y cuando esté acoplada a una desaminación. Ah, ok. O sea, el proceso se llama transdesaminación. Sí hay una transaminación, pero que debe de estar acoplada ¿a quién? A la desaminación. Porque si no está acoplada a la desaminación, la transaminación no es eliminatoria. La transaminación es formadora de cetoácidos y aminoácidos. Pero si esa transaminación se acopla a una desaminación, ahí sí. La transaminación sería el inicio de la eliminación de un ¿qué? Aminoácido. Pero vuelvo a insistir, siempre y cuando esté acoplada a una desaminación. Pero eso ya no se llama transaminación. Eso se llama ¿qué? Transdesaminación. ¿Se acuerdan? Los tres procesos. Transdesaminación. ¿Quiere decir que la transdesaminación es un proceso para eliminar aminoácidos? Sí. Recuerden que la inmensa mayoría de los aminoácidos se eliminan por transdesaminación y solamente un grupo de reducidos de aminoácidos se eliminan por desaminación. Y la inmensa mayoría de todos los aminoácidos se forman por transaminaciones y los cetoácidos. Entonces ahí tenemos cetoácido, transaminación, desaminación y transdesaminación, ¿vale? Entonces dice, los aminoácidos dentro de las células, sus grupos aminos se pueden utilizar en diversas reacciones de síntesis y esta flexibilidad metabólica se obtiene mediante reacciones de transaminación y las reacciones donde se usa el amoníaco o el nitrógeno de la amina. Ahora, las reacciones de transaminación dominan el metabolismo de los aminoácidos, les dije. Estas reacciones son catalizadas por un grupo de enzimas llamadas, pues claro, aminotransferasas o transaminasas. Por lo mismo, ¿no? O sea, el propio nombre lo dice. ¿Qué irá a ser una enzima aminotransferasa? Pues el propio fregado el nombre lo dice. Transferir el grupo que amino, o si lo quieren decir al revés, transaminasas. Transferencia de grupos aminos. Así que, o sea, como lo quieran ver, es lo mismo. Transaminación, aminotransferasas. En donde les dije, los alfa aminoácidos se transfieren de un alfa aminoácido a un alfa cetoácido, que ya les había dicho esto. Son reacciones fácilmente reversibles y funcionan tanto en la síntesis y degradación de ¿qué? Aminoácidos. Pero aclarando, en la degradación siempre y cuando estén acopladas a una desaminación. Ahora, las aminotransferasas van a variar según el tipo de aminoácido que unen. La mayoría de ellas utilizan el glutamato. Recuerden que pues, es el número 1, o sea, la mayoría de ellas utilizan el glutamato como donador del grupo amino, dado que forma glutamato cuando el alfa-cetoglutarato acepta el grupo amino y esto se denomina y esto es bien importante. Recuerden que el alfa-cetoglutarato cuando agarra un amino se convierte en un ¿qué? Glutamato. A esto se le conoce par, así se llama, par alfa-cetoglutarato glutamato. ¿Por qué par? Porque es el mismo, pues, o sea, te está hablando de lo que él se puede interconvertir. El alfa-cetoglutarato se puede convertir en ¿qué? En glutamato. Y el glutamato se puede convertir en ¿qué? Alfa-cetoglutarato. Entonces, este es el par. Alfa-cetoglutarato, glutamato. No sé si me explico. ¿Me explico? Recuerden que estos son interconvertibles, pues. El alfa-cetoglutarato por una transaminación se puede convertir en ¿qué? Glutamato, y el glutamato por una transaminación se puede convertir en alfa-cetoglutarato. Ahora yo les dije que no tienen las mismas funciones el glutamato y el alfa-cetoglutarato. Por ejemplo, el alfa-cetoglutarato, niños, es intermediario de una vía metabólica que se llama ciclo de Krebs. Y de hecho, ciclo de Krebs tiene 8 intermediarios.
uno de esos 8 intermediarios es el alfa-cetoglutarato. Uno de esos 8 intermediarios es el alfa-cetoglutarato. Pero, aquí hay un peligro. Los alfa-cetoglutaratos forman parte del ciclo de Krebs. Y ciclo de Krebs es la vía metabólica más importante de todos los sistemas biológicos conocidos hasta la fecha en el universo conocido. Esto significa que sean virus, bacterias, hongos, parásitos, animales, procariotas, eucariotes, sean lo que sean de ser biológico, todos tenemos ciclo de Krebs, todos. Todo ser biológico tiene ciclo de Krebs, todo ser biológico, el mismo. Y es la vía metabólica más importante de todo ser biológico conocido hasta el universo conocido hasta el momento. Y esta vía metabólica, dentro de sus decenas y decenas y decenas de funciones que tiene, pero centenares de funciones que tiene, una de ellas es muy importante para producir energía por un proceso llamado fosforilación oxidativa, que no voy a entrar en detalle. El asunto es de que si no hay ciclo de Krebs, no hay fosforilación oxidativa. Y si no hay fosforilación oxidativa, no está la vía metabólica que forma más del 90% del ATP que nosotros necesitamos al día para vivir. De tal manera que si ciclo de Krebs se bloquea la fosforilación oxidativa. Y si la fosforilación oxidativa se bloquea, se reduce 90% nuestra producción de ATP que necesitamos para vivir. Y si se bloquea fosforilación oxidativa, literalmente, niños, si se bloquea fosforilación oxidativa, literalmente estamos muertos en toda la extensión de la palabra, en toda la extensión de la palabra. Si se bloquea ciclo de Krebs, estamos muertísimos en toda la extensión de la palabra, muertísimos estamos. Pero todas nuestras células tienen ciclo de Krebs, todas para vivir, y todo ser biológico en el universo conocido. Pero si ciclo de Krebs se bloquea, esa célula está muerta y nadie le ha dicho todavía que está muerta porque no puede vivir. Es imposible que viva. Bueno, un intermediario de ciclo de Krebs es alfa-cetoglutarato. Pero tenemos un pequeño problema con alfa-cetoglutarato, que es una vía, que es un metabolito de ciclo de Krebs que es fundamental para vivir. Pero el pequeñito problema es que alfa-cetoglutarato tiene una debilidad. ¿Se acuerdan qué debilidad tiene el alfa-cetoglutarato? ¿Convertirse en glutamato? Que le encantan los grupos aminos. Le Y al gusta encantarle los grupos aminos, se sale del ciclo de Krebs y va tras un amino y se convierte ¿en qué? En glutamato. Pero glutamato no es parte de ¿quién? De ciclo de Krebs. De tal manera que la intoxicación de amoníaco es mortal para nosotros. ¿Por qué? Porque en cuanto el amoníaco entra en nosotros, que es NH3, en cuanto entra el amoníaco en nosotros, los alfa-cetoglutaratos ven al amoníaco y dicen, sí, yo sé que soy muy importante aquí en el ciclo de Krebs, pero hay amoníaco. Y la neta, a mí me gusta el amoníaco. Y le dice el ciclo de Krebs, oye, pero Krebs, pero oye, es alfa, pero si te vas, se va a detener el ciclo de Krebs, tú eres parte del ciclo de Krebs. Yo lo sé, pero pues también me gusta el amoníaco. Y hay amoníaco. Y no me puedo resistir al amoníaco. Así que si esta persona se intoxicó con amoníaco, pues yo sé que soy importante en ciclo de Krebs, pero pues hay amoníaco. Y si hay amoníaco, dice el alfa-cetoglutarato, pues voy tras el amoníaco. Y entonces todo el alfa-cetoglutarato se sale del ciclo de Krebs y se va tras ¿quién?
trans el amoníaco y agarran al amoníaco y se convierten en ¿qué? En glutamatos. Pero ¿qué creen que está pasando entonces con el ciclo de Krebs? Se está bloqueando. Porque si uno de los puntos se bloquea, Krebs se detiene. ¿Y qué creen que le va a pasar a esa persona por intoxicación de amoníaco? Se va a morir por bloquear ciclo de Krebs. ¿Pero por qué está bloqueándose su ciclo de Krebs? Porque al haber amoníaco en las células, los alfa-cetoglutaratos se van tras el amoníaco porque no pueden resistirse. El problema es que el amoníaco puede pasar fácilmente la barrera hematoencefálica. Y entonces el amoníaco llega rápidamente a las neuronas y todos los alfa-cetoglutaratos de los ciclos de Krebs de las neuronas se van tras el amoníaco, pero se bloquea el ciclo de Krebs de las neuronas y al bloquearse el ciclo de Krebs de las neuronas dejan de producir energía y al dejar de producir energía, pues literalmente se mueren. Literalmente nosotros si no producimos energía, no producir energía es igual a muerte, literalmente. Entonces, ¿cuál va a ser la causa de muerte por intoxicación de amoníaco? Bloqueo de ciclo de Krebs. Y al bloquearse el ciclo de Krebs, literalmente, ahora, ¿por qué se bloqueó el ciclo de Krebs? Por disminución del alfa-cetoglutarato. ¿Por qué se disminuyó el alfa-cetoglutarato? Porque se convirtió en glutamato tras el amoníaco. Así de simple. En este caso, si yo ya tengo glutamatos, no los desaminaré, no los transaminaré para que se vuelvan a convertir en alfa-cetoglutarato. Sí. Pero como es más los que se están convirtiendo de alfa-cetoglutarato a glutamato, no alcanzan a satisfacer. Pero ahora, si yo tengo necesidad de más energía y tengo glutamato, no lo podré convertir en alfa-cetoglutarato para tener ciclo de Krebs y para poder tener otra vez energía. Sí, entonces ¿qué hago? Agarro el glutamato, lo transamino, lo convierto en alfa-cetoglutarato y el alfa-cetoglutarato lo vuelvo a meter ¿a dónde? A ciclo de Krebs para que vuelva al ciclo de Krebs y producción de energía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las conversiones de los cetoácidos a sus aminoácidos van a depender de las necesidades metabólicas de ellos. Hay necesidad del su cetoácido que haga transaminación. Hay necesidad de algún aminoácido que haga transaminación. Por ejemplo, hay otro par muy importante que es el par oxalacetato aspartato. El oxalacetato es un cetoácido y el aminoácido es un aspartato. Quiere decir que si tú agarras al oxalacetato y lo conviertes, lo transaminas, lo conviertes en aspartato. Y si tú agarras al aspartato para transaminación, lo conviertes en oxalacetato. Es el par oxalacetato, aspartato. Pero un pequeño asunto bien importante. El oxalacetato también es un intermediario de ciclo de Krebs. De tal manera que si yo tengo necesidades energéticas y no están satisfechas, yo puedo agarrar a un aspartato, transaminarlo y convertirlo en ¿qué? Oxalacetato y meterlo ¿a dónde? A ciclo de Krebs. Así de simple. Pero también el aspartato es un aminoácido muy importante que trabaja en una vía metabólica que se llama ciclo de la urea, que vamos a ver el día de mañana. Este ciclo de la urea es nuestra fuente principal para eliminar el amoníaco que producimos normalmente y es tóxico, pero que producimos por desaminación, ya les dije, o sea, normalmente estamos produciendo amoníaco y el amoníaco es tóxico para nosotros. ¿Por qué les acabo de decir que el amoníaco es tóxico para nosotros? Porque el amoníaco, los alfa-cetoglutaratos van tras él, pero hace que se bloquee entonces el ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, nosotros producimos amoníaco, sí producimos amoníaco normal por desaminación, pero también nosotros de manera normal tenemos una vía que elimina el amoníaco. Y esa vía que elimina el amoníaco se llama ciclo de la urea. De tal manera que, aunque yo produzca amoníaco, no me va a matar, porque yo tengo una vía metabólica que se llama ciclo de la urea, que es la eliminación para ese amoníaco. Bueno,
El aspartato es un aminoácido que participa en el ciclo de la urea. De tal manera que si yo tengo necesidad de que haya ciclo de la urea, agarro al oxalacetato, lo transamino, lo convierto en aspartato y al aspartato lo meto ¿a dónde? Al ciclo de la urea. Punto, se acabó. Si yo tengo necesidad de eso, me explico. Pero si no tengo necesidad de eso, agarro el aspartato, lo transamino, lo convierto en oxalacetato y lo mando ¿a dónde? A ciclo de Krebs. Entonces vean, este par oxalacetato-aspartato está participando en dos vías importantísimas, ciclo de la urea y ciclo de Krebs. ¿Hacia dónde va a irse? Hacia lo que se necesite. Hay más necesidad del ciclo de la urea, oxalacetato se convierte a aspartato, aspartato se va al ciclo de la urea, punto. Hay más necesidad del ciclo de Krebs, aspartato se convierte en oxalacetato y oxalacetato se va al ciclo de Krebs, punto, se acabó, así de simple. ¿De qué va a depender esto? De las necesidades metabólicas de la célula. Igual que el alfa-cetoglutarato y el glutamato. Tenemos un tercer par, y así puedo hablarles de todos. Un tercer par, piruvato-alanina. Si yo ocupo piruvato y no hay piruvato, agarro la alanina, la transamino y la convierto en piruvato, punto, se acabó. Yo ocupo alanina y no hay alanina, no hay problema. Agarro un piruvato, lo transamino y lo convierto en alanina, punto, se acabó. El piruvato, niños, el piruvato, no voy a hablar del piruvato, que es mi perro, pero el piruvato es un metabolito que puedo durar, se los juro, meses hablándoles de la importancia de piruvato. De tal manera, lo único que les voy a decir de piruvato es que con piruvato prácticamente se puede hacer todo. Todo lo que a ustedes se les ocurra. De hecho, niños, hay 3 moléculas a partir de las cuales se forma todo el metabolismo. Hay 3 moléculas a partir de las cuales se puede formar, no se puede, mejor dicho, a partir de las cuales se forma todo el metabolismo de la célula, todo el metabolismo. Glucosa 6-fosfato, piruvato y acetil-CoA. Estas 3 moléculas, niños, glucosa 6-fosfato, piruvato y acetil-CoA, con estas 3 metabolitos prácticamente se hace todo el metabolismo de la célula, todo el metabolismo. A partir de estas 3 moléculas se crea todo. Proteínas, aminoácidos, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos. A partir de estas 3 moléculas se forma todo. Entonces, decirles que yo tengo un par piruvato-alanina y que ¿qué hace piruvato? Puta, o sea, meses puedo hablarles de lo que hace el piruvato. Nada más les digo que si hay necesidad de piruvato y no hay piruvato, yo puedo agarrar alanina y la convierto en piruvato, punto. Alanina es un aminoácido que forma parte de muchas proteínas y si ocupo esa proteína y no hay alanina, agarro piruvato y lo convierto en alanina, pues se acabó el problema. Entonces vean qué están haciendo estas vías metabólicas comunes, aumentando las posibilidades metabólicas. Obviamente la enzima que está participando acá arriba, entre el aspartato y el oxalacetato, pues se llama aspartato aminotransferasa, porque hace referencia al aspartato. Y la de abajo, ¿cómo creen que se va a llamar? Alaninotransferasa. Ahí está. Entonces tenemos la aspartato aminotransferasa y la alaninoaminotransferasa. Y la de acá, ¿cómo creen que se llamará? La del glutamato y alfa-cetoglutarato. Si el aminoácido que se usa es el glutamato. Glutamato aminotransferasa. Sí, y así van a ser todas las que ustedes quieran.
Y entonces, ya les dije eso. Hay una cosa bien importante. Todas las reacciones de transaminación necesitan las enzimas transaminasas o aminotransferasas, como las quieran llamar, es lo mismo. Todas necesitan de la vitamina B6 en su forma biológicamente activa para funcionar. Todas. La vitamina B6 en su forma biológicamente activa es PLP. PLP. Es fosfato de piridoxal. PLP. Fosfato de piridoxal. Si no hay vitamina 6 en su forma biológicamente activa, no hay transaminación. Ahora, niños, ya para terminar les pregunto, ¿en dónde creen que ocurre más transaminación de todo nuestro cuerpo? Pensando en dónde hay más proteínas, ¿no? Porque es en donde ocurre. ¿Será en hígado o en páncreas? En el hígado sí ocurre mucho, pero el lugar número 1 por proporción, músculo. Pues si todos los músculos son puras proteínas, entonces en los músculos hay mucha transaminación. Ahora, ¿cómo se llaman las enzimas que hacen desaminación? Pues desaminasas, deshidrogenasas, perdón. Si se desamina el glutamato, pues ¿cómo se llamará? Deshidrogenasa que glutámica. Ahí está, la deshidrogenasa glutámica. Pero miren, hay unas que se examinan directamente como lisina, les dije que habían 4, lisina, serina, tionina y cisteína. Estos 4 aminoácidos se examinan. ¿Cómo se llamarán sus enzimas desaminasas? Así, deshidrogenasa de serina, deshidrogenasa de lisina, deshidrogenasa triónica, deshidrogenasa de cisteína, o sea, lo mismo. En este caso se llama deshidrogenasa glutámica porque, vean, agarramos el glutamato, le quitamos, aquí está su grupo amino, aquí está, miren, aquí está el grupo amino, aquí, miren, aquí está el grupo amino, este es el glutamato, lo ataca la deshidrogenasa glutámica, le quitó su grupo amino y miren, lo está eliminando como que amoníaco. Y esto que queda acá es el cuerpo carbonado. Que si esto se eliminara, este cuerpo carbonado va a ciclo de Krebs, de hecho alfa-cetoglutarato, y este grupo amino amoníaco va a ir ¿a dónde? Al ciclo de la urea. Y miren, si hablo de la serina tiene desaminación directa, ya habíamos dicho, ¿no? Serina deshidratasa. Si hablo de la trionina deshidratasa. Entonces, pero vean, forman cetoácidos, miren. Piruvato y alfa-cetobutirato. Eso es bien importante. Entonces, pero recuerden que no todos los aminoácidos tienen desaminación directa. Esos 4, más el glutamato. De ahí en fuera, los demás no tienen desaminación directa. Y por último teníamos la transdesaminación, ¿vale? La transdesaminación, pero esta transdesaminación mañana la voy a ver porque la tengo que ver con ciclo de la urea. Entonces los vería mañana, que es viernes, pero mañana veo ciclo de la urea con ustedes para ver transdesaminación. Y el último tema que nos quedaría pendiente para cada aminoácido sería la desaminación, la descarboxilación para formar aminas, que el lunes puedo terminarla sin problema. ¿Sale, vale? ¿Dudas? Gracias, doctor. ¿Dudas? Dudas, doctor, con respecto no al tema, pero nos dijeron que se va a cambiar otra vez el examen para el viernes. ¿Qué examen? Lo van a volver a hacer, el de bioquímica. Ah, no se preocupen. Bueno. Nos vemos. Gracias. Adiós, doctor. Gracias. Gracias.